Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be New is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Be New will do it for you. This is the time for solutions. Be New is for you. Pues a ver, es que estoy un poco apurada, es que no me había pasado nunca esto, pero tengo que hacer una sesión y no tengo guión, no tengo nada, no sé si hay alguien que me pueda ayudar, me puede echar una mano con el guión, es que alguien me puede traer, es que no tengo nada, no sé qué decir. Bueno, sí, son las 12:03, estamos en el D-Factory, segunda jornada del Be New, estamos hablando de industria digital, yo tengo muy mala memoria, no recuerdo qué sesión toca ahora. Si alguien me pudiera echar un cable. ¡Ah! ¡Spot! Sabía que venías a ayudarme. Es que yo sin mi tableta no soy nadie. Gracias. Un aplauso. Bueno, era una pequeña broma porque vamos a hablar en esta sesión de robótica, de los cobots y de la automatización a través de la robótica colaborativa. La colaboración entre los seres humanos y los robots resulta un 85% más productiva que el trabajo realizado por cada uno por separado. En mi caso particular diría que es el 100%.
Ramón García, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ramón García es el CEO del Centro Español de Logística y nos va a ayudar a moderar la siguiente sesión. A su lado tiene presencial a Viviana Sanz, que es la Solutions Manager de Exotec by Dexter. Buenos días. Buenos días. Y online tenemos también a Claudio Cañetes, el Chief Business Officer de Premo, y a Daniel Setó, que es el Chief Innovation Officer de Alisys. Este robot es de Alisys, creo, ¿eh? ¿También? Hola, buenos días. Ahí os dejo, gracias. Buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por la presentación. Y bueno, bienvenidos a esta sesión de un tema tan interesante en un momento como el actual, en el que estamos replanteándonos el futuro de las diferentes cadenas de suministro globales y nos queremos basar en el ámbito de, bueno, o cada vez más le ponemos más importancia a la resiliencia, y eso está haciendo que nos planteemos acercar la fabricación a los puntos de consumo. Y ahí pues nos surge el debate al respecto de cómo podemos ser más competitivos, ¿no? Y yo creo que un tema como el que vamos a hablar hoy es muy interesante. Vamos a ver cómo los robots y la automatización nos pueden ayudar en este objetivo. Y para ello, bueno, pues yo me considero un profano en esta materia y por eso me rodeo de auténticos expertos. Y me acompañan, bueno, pues a mi lado, y la única que se ha atrevido a venir presencial, me acompaña Viviana Sanz, que es ingeniera industrial por la Politécnica de Madrid, con un máster en operaciones y tecnologías industriales del Illinois Institute of Technology, y es responsable de diseño de soluciones de intralogística para Exotec by Dexter, distribuidor oficial de la tecnología Skypod en Iberia. Bienvenida. Muchas gracias. Y en online, bueno, estábamos bromeando, antes de que comencemos, estábamos bromeando Viviana y yo, que por qué no habían traído su propio cobot en vez de estar online, y que hubierais traído vuestro robot que os representara hoy en la sesión. Pero vamos, para el año que viene lo proponemos como mejora. Me acompañan, Daniel Setó, que es director de innovación en Alisys, donde lidera diferentes líneas de I+D+I relacionadas con los productos de la compañía, servicios de telecomunicaciones, sistemas de registro distribuido, inteligencia artificial y robótica. Y en particular en la actividad participan varios proyectos de investigación relacionados con servicios de nuevas generaciones de robótica de servicio, y que incluyen sistemas multirobot y robótica colaborativa en entornos no estructurados. Además, comparte esta actividad profesional con la de profesor asociado en las áreas de sistemas y lenguajes informáticos en la Universidad de Burgos. Bienvenido, Daniel. Buenos días. Gracias, Ramón. Buenos días. Y por último nos acompaña Claudio Cabeza, que él está en Málaga, pero pertenece al grupo Premo, que tiene más de 2.200 empleados, que tiene 3 grandes plantas en China, en Vietnam y en Marruecos. Y Cabezas es el responsable del crecimiento de la compañía. Él empezó en Premo hace 14 años como ingeniero de producción y después se cambió a ventas, y ahora es el responsable de Business Development y la gestión de proyectos con entregables completados. Buenos días, Claudio, y bienvenido. Hola, desde Vietnam. Bueno. Ya en la planta. Bueno. Yo vivo en Málaga, pero estoy ahora mismo aquí en la planta desde Vietnam. Qué internacional. Pues nada, bienvenido. ¿Qué hora es en Vietnam ahora mismo? Las 5. Vale, que estás todavía en una hora razonable. Fenomenal. Bueno, después de haber hecho esta ronda de presentación, sí me gustaría, y como es un tema que a lo mejor para muchos de nosotros es novedoso, hemos presentado a las personas que me acompañan, pero ahora sí que me gustaría que hiciéramos una ronda en la que cada uno de vosotros me presentaréis qué hace cada una de vuestras compañías en la temática de hoy. Y bueno, vamos a empezar por Viviana, que nos acompaña aquí. Vale. Pues me habéis presentado muy bien. Yo he dedicado mi carrera profesional a la automatización de almacenes, desde sistemas mecánicos, software, hasta ahora la robótica móvil. Formo parte de Exotec by Dexter como directora de soluciones, entonces mi rol es diseñar y bueno, después de entender las operativas y analizar bien cómo funcionan los almacenes actuales de los clientes, pues cómo podemos aplicar la robótica móvil en ellos, ¿no? Ver qué realmente merece la pena automatizar y qué no. Con Exotec by Dexter tenemos una solución que se llama Skypod, que viene presentado. Es una solución de producto a hombre 100%, entonces es un robot que básicamente se dedica a ir a buscar los productos para la preparación de pedidos y traérselos al operario, que el operario se tiene que quedar quieto, no hace falta que vaya a ningún sitio, entonces con el robot va colaborando para crear esos pedidos en situ. Fenomenal. Pues luego entraremos más en debate sobre estos temas. Muchísimas gracias. Paso la palabra, seguimos el mismo orden, si os parece, que la presentación. A Daniel. Sí, bueno, nosotros en Alisys tenemos varias líneas de I+D, ¿no? En particular, en la parte de robótica estamos haciendo pues unas inversiones bastante fuertes en los últimos 4 o 5 años. Nosotros vimos
poco la robótica como una de las tecnologías de futuro, ¿no?, en la que queríamos participar, y veíamos como un paso clave, ya digo, desde hace 5 años, ¿no? Teníamos la visión de que lo fundamental era sacar los robots de las fábricas, porque las fábricas, almacenes, o sea, la tecnología robótica industrial está bastante madura, aunque queda lógicamente mucho por hacer. Pero nosotros pensamos que la robótica de servicios, es decir, la que ocurre fuera del entorno industrial, que quizás conocemos más o vemos más maduro, ¿no?, es la que realmente va a marcar un antes y un después. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, pues, ¿qué tecnología vamos a necesitar en 10 años, ¿no?, para explotar el potencial de esta robótica? Y esto dio lugar a varios proyectos de investigación en robótica social, en robótica altamente dinámica. Robótica altamente dinámica, hablamos de robótica basada en desplazamiento que no es el desplazamiento rodado tradicional, ¿no?, que no tiene ruedas, por entendernos. Entonces utiliza, pues, modelos biomecánicos que son intrínsecamente inestables, pero permiten acceder, pues, a un montón de sitios donde los robots con ruedas no pueden llegar. Y luego, en un plano más general, pues lo que vimos una necesidad acuciante de desarrollar herramientas básicas de control, de programación, de operación de robots distintos y en escala, ¿no?, porque pensamos que no tiene sentido un futuro de servicios robóticos, pues no tiene sentido en un contexto de utilización individual de dispositivos, sino que habrá que manejar flotas de robots diferentes con distintas versiones de software. Y este es un proyecto de investigación que iniciamos hace casi 4 años y que tenemos en un nivel de madurez considerable. Muchísimas gracias. Y Claudio, desde Vietnam, cuéntanos cómo... Bueno, pues para los que no conozcáis un poco Premo, nosotros nos dedicamos desde hace más de 50 años a la fabricación de magnéticos, todo tipo de componentes inductivos. Son unos componentes que se usan básicamente en fuentes de alimentación y convertidores de electrónica de potencia. De un tiempo a esta parte, desde podría ser los últimos 7 años, 8 años, el volumen de demanda de estos componentes está creciendo dramáticamente, principalmente por el coche eléctrico. El coche eléctrico tiene varios convertidores de potencia y nosotros ya éramos proveedores de automoción, y ahora en clientes existentes y nuevos clientes, pues la demanda de estos componentes es mucho mayor. A día de hoy somos ya 1.700 empleados, donde más de 1.000 son operarios directos de líneas de producción de fábrica. Os podéis imaginar, tenemos de todo. Tenemos líneas que son hoy día completamente manuales, con operaciones del tipo bobinado, soldadura, medida de la pieza, etcétera, etcétera, a líneas completamente automatizadas. Y venimos usando robots, pues, desde cerca del año 2000, 2001 fue cuando integramos los primeros robots industriales, que eran unas integraciones, como Daniel ha dicho, mucho más complejas que hoy, porque requerían, por normas de seguridad, jaulas y cierres y sensores para que no hubiera daño e interacción con las personas. Pero hoy, os puedo adelantar ya, luego hablaremos más de ello, me imagino, que con los nuevos cobots, con la nueva tecnología que es capaz de trabajar codo con codo con un operario humano, sin riesgo para la salud y sin riesgos de colisión, pues tenemos un plan de un despliegue de más de 500 robots en los próximos 3 años en cada una de nuestras plantas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me están chivando que le acabo de quitar el apellido a tu padre, que es Claudia Cabeza. Sí, no importa. Disculpa por el lapsus, pero bueno, esto es por querer hacer esto sin gafas, si no, no hubiera pasado. Bueno, pues nada, ahora que habéis hecho esta introducción tan interesante, yo creo que, bueno, vamos a empezar con el debate. Y yo creo que ahora, bueno, como comentaba en la introducción, estamos, pues muchas organizaciones, muchas empresas están viendo cómo replantear sus procesos productivos, en algún caso incluso cómo volver a traer operaciones a Europa para poder, bueno, hacer sus procesos más resilientes. Y bueno, pues habéis demostrado los tres que sois unos grandes expertos en la parte de la robótica y la automatización, pero aquí hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor le gustaría escuchar, pues esto, a mí para qué me aplica, ¿no? ¿Dónde puedo, en mis diferentes procesos en el ámbito industrial o logístico, dónde podría aplicar esta robótica colaborativa? Y bueno, pues vamos a comenzar el debate. Ahora esta primera pregunta se la lanzo primero a Viviana, que está aquí, pero luego ya a partir de ahí pues vamos interviniendo como estiméis oportuno.
Bueno, yo creo que la robótica, al final, como cualquier tecnología, está hecha para apoyar al humano, ¿no? Al final es para llenar un hueco donde el ser humano puede mejorar, donde el ser humano a lo mejor no llega, o a lo mejor sí que llega, pero a lo mejor no es tan necesario que llegue, porque a lo mejor la robótica lo puede hacer más rápido o mejor, o simplemente no se necesita la creatividad que el ser humano tiene, ¿no? Entonces, partiendo de eso, en lo que, por ejemplo, en la logística, ¿no? Hemos experimentado estos últimos años es que el mundo está cambiando muchísimo, estamos sufriendo una revolución digital muy clara, donde si empezamos en toda la cadena de suministro, ¿no? De la logística, al final el usuario ha decidido cambiar totalmente su forma de consumir. Y no, ahora, por ejemplo, el usuario ya quiere solamente, quiere poder elegir entre todo, elegir lo que él quiere, cuando él quiere, o sea, lo quiero mañana y encima no me cobres más, ¿no? Porque hombre, yo lo quiero mañana y el mismo precio. Entonces, claro, eso se ha ido aguas arriba afectando a toda la cadena de suministro, empezando primero por el B2C, pero luego también hemos visto el B2B y claro, y eso luego ya afecta a la fábrica y todo, ¿no? Si nos centramos entonces en los almacenes, que es un poco yo lo que conozco más, vemos que ha habido un reto muy importante y donde antes teníamos almacenes de una preparación más enfocada a la caja completa o a tener todo el tiempo que quieras, el stock muy controlado, pues ahora ya no, ahora ya tengo que ser capaz de preparar una unidad, de repente me piden una funda de móvil y la tengo que buscar entre mis 800.000 fundas de móviles que tengo en mi almacén, que es de no sé cuántos mil metros cuadrados y ya representa un reto muy grande, ¿no? Pues entonces en esos sitios, en esos espacios es donde la robótica entra, porque ahí es donde se necesita una mejora, un aumento de la productividad y donde, por ejemplo, las soluciones de robótica móvil pueden aportar soluciones, ¿no? Para aumentar esa productividad, para conseguir afrontar estos retos. Muchas gracias. Y, Daniel o Claudio, ¿tenéis, ¿nos podéis dar algún ejemplo más donde podríamos tener aplicación? Bueno, yo incidir un poco en lo que decía, en lo que dice Viviana, ¿no? O sea, hay que identificar cuál es el caso de uso. Y en el tema de robótica colaborativa, una de las cuestiones que estamos viendo es que los casos de uso pues los estamos todavía descubriendo, ¿no? Entonces la pregunta que hay que intentar responder es si realmente la colaboración es necesaria, ¿no? Se introducía antes el debate diciendo que el 85% o que trabajaban mejor el tándem humano-robot un 85%. Bueno, eso quizás es una cota superior, pero hay cosas que los robots a lo mejor hacen mejor solos y cosas que los humanos hacen mejor solos, ¿no? Entonces lo que se trata es de identificar las sinergias que existen entre las capacidades que tiene un robot y que son mejores que las de los humanos, ¿no? Pues tiene resistencia, potencia, precisión sostenida en el tiempo, ¿no? Puede estar haciendo 8 horas o 10 horas o 20 horas lo mismo sin perder concentración, sin perder precisión. La posibilidad, admisibilidad de exponer al dispositivo a riesgos, ¿vale? En vez de exponer a una persona, todo eso lo hacen mejor los robots. Las personas que aportan en ese dúo, ¿no? Pues aportan una capacidad de juicio, creatividad, flexibilidad, ¿vale? Para abordar distintas situaciones. Entonces se trata de identificar dónde esa sinergia funciona, ¿no? En los ámbitos de logística, pues claro, seguro que saben mucho mejor mis compañeros industriales, pueden poner ejemplos quizá mejores, ¿no? Fuera del ámbito más de industria logística en lo que nosotros trabajamos, pues hay un abanico infinito de posibilidades, ¿no? Como decía antes, en cuanto sacamos al robot de la fábrica, que es el entorno controlado que más o menos conocemos, el almacén, pues el abanico lo estamos explorando y, por ejemplo, con el spot que veis ahí, pues ahora estamos trabajando algunos pilotos de inspección y vigilancia industrial, pero también de vigilancia en entornos exteriores y de seguridad, colaborando con un vigilante humano, por ejemplo, proyectos de desminado, en el que el robot pues asume el riesgo, ¿no? De detectar con sensores determinadas minas, y luego en ámbitos de robótica social, pues imaginaros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comunicación con personas, ámbito asistencial, clínico, el ámbito de la educación, etcétera, etcétera. Son infinitas las aplicaciones, ¿no? Muchas gracias. Claudio. Yo voy a poner un ejemplo un poco dentro del ámbito industrial, que es el más clásico, como ha dicho Daniel, y por no repetirme en los tópicos de la robótica y el reemplazo del operario repetitivo, que eso es nuestro día a día, ¿no? Llevamos así 20 años y no quiero poner ese ejemplo porque
está muy visto. Os voy a poner un ejemplo o una aplicación que se está haciendo realidad estos días en Premo, y es que este plan de robotización con tantos robots va junto a un gran plan de largo plazo de Industria 4.0, de sensorización de todas las líneas de producción, de recolección de datos, de puesta de datos en la nube, capacidad de compartir la información de todas las plantas en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también se está llevando a cabo y está bastante avanzado. Entonces, se da el caso de que por primera vez tenemos en Premo líneas de producción de alto volumen, que fabrican 3 millones, 4 millones de componentes al año, que son completamente automáticas, que no tienen necesidad de tener ningún operario humano fabricando, con flexibilidad y con versatilidad gracias a los cobots y a este sistema en la nube que permite programar la línea cambiando de referencia de componente de un día para el siguiente, ¿no? Esto nos ha permitido una cosa que no teníamos contemplada en el plan, y es que la línea, digamos que tiene un gemelo digital, ¿no? Nosotros tenemos todos los datos de la línea y la línea es diseñada completamente en digital. Entonces, una de las cosas que podemos hacer hoy es montar otra línea igual en cualquier sitio del mundo sin necesidad de hacer training, realizar una puesta en marcha, formar a operarios. Todo eso era un tiempo que podría andar entre 6 meses y un año de puesta en marcha de una línea nueva, incluso cuando la línea era copiada de otra planta. Porque intervenía la persona, había que formar a nuevos operarios, el encargado tenía que desplazarse a la línea de origen para aprender cómo esa línea funcionaba. Hoy todo eso es digital y se puede hacer un copy y pega de la línea básicamente instantáneo, solo esperar a que se instalen las máquinas, se instalen los robots y tienes la línea andando en otro sitio del mundo inmediatamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que nos habéis dado todo un panorama de posibles soluciones donde podemos aplicar los robots colaborativos. Y yo creo que, bueno, a mí un poco después de escucharos se me queda como que hay dos líneas de aplicación en aquellos ámbitos donde hay riesgo, ¿no? Y yo creo que ahí la aplicación pues está clara. Y luego en aquellos otros ámbitos donde podemos o bien aumentar la productividad o puede haber una escalabilidad sobre el proceso implantado anteriormente, ¿no? Y esto pues me llega a la siguiente pregunta, y es, bueno, y ahora que para toda la gente que nos está escuchando, que bueno, parece que les ha abierto los ojos y querrían implantar todo esto, ¿cómo deberían hacer para plantear esta inversión y medir la rentabilidad? Porque me imagino que antes de tomar una decisión de estas características tiene que ser más, tenemos que hacer algún tipo de estudio y nos tiene que encajar, ¿no? Sobre lo que teníamos antes. Y ahora vamos a dar el paso primero a Claudio, que nos ha contado un ejemplo que cómo lo habéis puesto en marcha, y los demás, bueno, pues luego vais complementando con vuestras aportaciones. Bueno, nosotros empleamos un método un poco peculiar, bueno, digamos, no es el estándar de la industria. Decidimos al principio de este proyecto montar un centro de referencia en España. Sí. Le llamamos centro de referencia o centro de innovación, pero era originalmente el centro de I+D, donde se desarrollaban los componentes que vendemos, pero hoy tiene otra pata muy grande, que es la parte de robótica, de automatización corporativa que está en ese centro. Y ahí se hace siempre un piloto de la inversión que se quiere abordar, ¿no? Se hace un piloto que puede ser, ahora con las herramientas de hoy que tenemos, parte de ese piloto se puede hacer en digital, se puede simular completamente, no es necesario adquirir toda la maquinaria y todo el equipamiento, aunque en este centro sí que hacen alguna línea de prototipo o alguna maquinaria que integre cobots que sea compleja, la pueden hacer físicamente. Pero partiendo de ese piloto, de los resultados que da, pues se hace un plan de negocio, un business case para las líneas de producción donde se vayan a implantar los siguientes. Nosotros le llamamos las tandas de cobots, porque tenemos contratos de adquisición por gran volumen, más de 400 y 500 robots, y lo que hacemos es pues lanzarlos de 30 en 30 o de 40 en 40, dependiendo de las líneas que vayamos a automatizar. Y el business case suele salir bien porque parte de datos de origen que son reales de este piloto, ¿no? de este centro de poder. Esa es la gran novedad que nosotros hemos implementado y los recursos que tenemos en España. Y luego, otra cosa que hacemos a posteriori para medir esa rentabilidad correctamente no es solo medir la productividad en la planta, hacer la comparativa con las líneas que había anteriores, sino que hacemos partícipe a este centro también de los KPIs y de la eficiencia de esa implantación de ese business case. Y entonces ellos a nivel corporativo
están muy pendientes de que la implantación sea correcta y de que los números salgan como se plantean. Muchas gracias. Y Daniel o Viviana, vosotros cuando vais a un cliente y le queréis convencer para que incorpore este tipo de tecnologías, ¿cómo acompañáis ese proceso de venta, ¿no? ¿Cómo hacéis para hacerle ver que los números salen? Daniel, ¿quieres ir tú? Bueno, yo es que, a ver, yo tengo una perspectiva un poco quizás diferente a la vuestra, ¿no? Claro. Claudio comenta un poco un análisis de rentabilidad de algo que conocen bastante bien, ¿no? Claro. Entonces, nosotros cuando trabajamos con clientes casi tenemos que convencerles para hacer pilotos, ¿no? Porque desconocen las posibilidades de la tecnología igual que nosotros, ¿no? Estamos explorando un espacio que está todavía, pues vamos a decir, inexplorado en un 90%. Entonces, algo que puede ayudar, yo creo, y pensando quizás en el que no conoce la tecnología y quiere aplicar algo de todo esto, ¿no? Es intentar ubicar su organización en algún tipo de estructura, ¿no? Se suele utilizar en procesos de gestión de innovación, se suelen utilizar 3 horizontes, ¿no? Horizonte 1, que son las cosas que conoces y donde puedes innovar de manera incremental. El 2, que son esperar resultados a medio plazo. Y el 3, que son cosas raras, ¿vale? Por entendernos, o sea, cosas pues que para ti que no conoces, que no tienes la tecnología, no sabes, hay un riesgo tecnológico muy importante en las inversiones, ¿no? Entonces, en las cosas que están en el horizonte 1, tú puedes medir bien la rentabilidad, el retorno de la inversión, porque conoces, tienes datos previos. En las que están en el 2, pues es más difícil, pero todavía pueden. Pero en la 3 es casi imposible, ¿no? Estamos hablando de, por lo menos para cada caso, ¿no? Para cada organización. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues básicamente la estrategia es minimizar el riesgo, ¿vale? Es decir, no intentar conocer el retorno de todo, porque esto es un error, no se pueden gestionar todos los proyectos de innovación igual, sino meter pues un 70% de inversión en innovación en el horizonte 1, que son cosas que puedes saber dónde poner las cosas y cuánto qué retorno vas a tener, un 20% en el 2 y un 10% en el 3, ¿no? 10% en el 3, de manera que aunque no tienes datos de retorno para las innovaciones de alto riesgo, tampoco arriesgas demasiado, ¿no? Ese mix es yo creo con el que hay que jugar en este tipo de tecnologías. Entonces, en el aspecto de robótica colaborativa, pues cada organización estará en un punto diferente, ¿no? Una a lo mejor está en el horizonte, tiene que ubicar en el horizonte 2, bueno, en el horizonte 1 yo creo que nadie controla tanto a día de hoy, ¿no? Pero en el horizonte 2 y otro en el horizonte 3 y por lo tanto lo razonable es invertir menos, ¿no? Ir viendo un poco los retornos a medida que se va ganando experiencia en la aplicación de la tecnología. Te han dejado... No, está claro que al final son aplicaciones distintas, ¿no? En el caso de la industria, que era más, como Claudio comentaba, está ya todo más definido, como dice Daniel, es tan fácil como, bueno, es que no es inventar nada, es ver qué tareas estás realizando tus operarios o qué tareas se realizan en tu almacén y estudiar dónde realmente están los costes que se pueden ahorrar. Es tan fácil como ello, ¿no? Y los costes principales que nosotros analizamos son primero pues a nivel productivo, qué estás haciendo, en qué tiempo. Por ejemplo, volví al ejemplo de la caja completa o el picking unitario. Pues si tú al final te estás desplazando en un almacén para coger una caja completa, pues cuando coges esa caja completa tiene un coste. Pero si tú te estás desplazando para coger una unidad de una cosa que no tiene coste, pues logísticamente es inviable. Entonces, esos son los primeros costes que hay que analizar, donde realmente puedes ahorrar. Luego también otros costes asociados a lo que son los errores o la calidad, porque estos costes son los más difíciles también a veces de medir, ¿no? De darse cuenta de, oye, cuánto realmente por estar haciendo manualmente estoy perdiendo. Y si lo paso a automatizarlo, pues elimino, si no es el 90, el 95% de los errores. Pero también hay otros factores, como por ejemplo en la logística cada vez es más importante la densidad y el espacio ocupado, porque para poder dar este servicio que estoy comentando, de oye, que el usuario quiere algo mañana, pues tienes que estar cerca del usuario, y estar cerca del usuario significa estar cerca de los núcleos, estar cerca de los núcleos significa
que es caro, ¿no? El metro cuadrado. Entonces, ya no te vale, pues necesito más referencias, compro un espacio más grande porque tienes vecino, entonces me mudo ya, pero no hay mucho espacio disponible. Entonces, ir a por soluciones que te hagan ser más denso, por ejemplo, ya un robot a lo mejor es más pequeño que persona, o no necesita un pasillo tan grande como puede ser una persona que va en forklift o que se van cruzando, pues estás consiguiendo soluciones más densas. Y luego también hay una parte de estrategia, ¿no? De todas estas ventajas que te puede dar la robótica, que también creo que son más intangibles y que va más asociado a lo que dice Daniel, ¿no? Tú realmente no sabes lo que te va a aportar automatizar y poner la robótica. Para empezar, te puede dar imagen, ya estás haciendo ahí un riesgo muchas veces de, oye, esta tecnología a lo mejor es más nueva, a lo mejor no tiene tanto recorrido, porque la realidad es que los avances son exponenciales y cualquier cosa que merece la pena a veces se ha inventado el año pasado. Entonces hay que también arriesgar y apostar por tecnologías que te aporten estas cosas, ¿no? Muchas gracias. La verdad que muy interesantes las tres visiones o tres aproximaciones a cómo podemos plantear una inversión de estas características. Yo me quedo con lo que comentaba, perdón, comentaba Daniel relacionado con el grado de madurez, porque al final cuando estás incorporando tecnologías que son disruptivas, pues hay cambios importantes en los procesos y eso hace que tengamos que pensar cómo hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y eso va más allá de simplemente un número, va acompañado de cómo plantear el proceso incorporando esa tecnología y muchas veces pues a lo mejor no es sencillo hacérselo ver al cliente, ¿no? Y yo creo que eso es un punto relevante. Pero en ese punto precisamente es donde quería entrar, porque me imagino que, bueno, estábamos hablando de los números y los números al final salen o no salen. Pero bueno, hoy mismo cuando estábamos viendo este robot que nos ha acompañado, estábamos mirándolo todos así con respeto, ¿no? De los que estábamos aquí en el público, y mi pregunta va precisamente en esa línea, porque ¿cómo está el estado de, cuando vamos a implementar este tipo de tecnologías en las empresas, cómo está la normativa, cómo están los sindicatos, les gusta que le pongamos robots en los procesos productivos, del eterno debate al respecto de si estamos quitando trabajo o no con respecto a los impuestos, que, no sé, vosotros desde la perspectiva que son los que tenéis que convencer a las empresas de que lo utilicen, ¿qué podéis contar en este respecto, ¿no? Bueno, pues a nivel industrial creo que la normativa en sí ahora mismo, pues bueno, por una parte es nuevo y no está muy desarrollado, pero por otro no hay tantos impedimentos. El reto clave es el que has dicho, nos está quitando trabajo, ¿no? Que para mí ya es un comentario un poco retrógrado. Yo sinceramente es que siempre que ves un link en LinkedIn, el típico vídeo de un robot chulo, o pones este robot, ¿no? Que todos hemos visto vídeos del spot, enseguida siempre hay el típico que pone el comentario de me parece muy mal porque esto quita el trabajo a la gente y tal. Pues oye, para mí es evolución y no tiene ningún sentido. Claro que los robots están hechos para aumentar la productividad, claro que están hechos para disminuir las tareas que realizan la gente, pero es que eso forma parte del desarrollo. Es que yo creo que, vamos, no hay nadie que le vayas a preguntar, que son trabajos totalmente dignos, pero no vayas a nadie que vayas a preguntar y vayas a decir, oye, ¿tú quieres que tu hijo de mayor se dedica a recorrer 20 kilómetros por el almacén y hacer tareas que no son creativas y que no le llenan? Pues oye, la respuesta es no, nuestra generación tiene otras aspiraciones. O sea, no puedes partir de la base de que siempre vas a tener que dar trabajo a gente poco cualificada, porque por suerte lo que estamos encontrando es que cada vez es más difícil encontrar gente, porque la gente no quiere hacer esos trabajos. Ahora ya, en los años 60, pues a lo mejor, yo qué sé, el 70% de la población solamente tenía educación primaria, pero hoy en día un porcentaje ya cada vez más alto, ¿no? Creo que ahora estamos un 25%, tenemos titulación superior y tenemos otras aspiraciones, ¿no? Entonces, ese es el mayor reto que nos encontramos y no tiene sentido porque está haciendo que nazcan otras profesiones, están transformándose. Esto es como, pues yo qué sé, cuando nació la lavadora, ¿vale? La lavadora, pues estoy segura de que dejó sin trabajo muchísimos lavanderos, pero hizo nacer muchos otros, ¿no? Porque ahora se necesita gente que las diseñe, gente que las fabrique, gente que las venda, gente que las mantenga. Todos esos trabajos pues son trabajos en los que el ser humano puede aportar mucho más, donde se da muchísimo más valor y nadie, creo que absolutamente nadie piensa que la lavadora ha quitado trabajo y por qué ha nacido la lavadora, ¿no? Ha sido un gran avance. Parece que nuestro amigo estaba de acuerdo contigo en algún momento porque se ha levantado para hacer que sí. Por vuestra parte, Daniel o Claudio, ¿cómo veis? ¿Cómo os habéis tenido que enfrentar algún problema por temas normativos o por temas de incorporación de este tipo de robots en entornos laborales? Bueno, a ver, el tema de la normativa, la regulación, claro,
es otra vez un poco lo mismo que comentaba antes, ¿no? Comentaba Viviana, en el ámbito industrial está bastante desarrollado todo hecho. De hecho, hay estándares plenamente reconocidos, estándares ISO, de cómo tienen que operar los robots en el entorno industrial. Bueno, todo eso, lógicamente, tiene que estar sometido siempre a revisión a medida que avanza la tecnología, pero es un entorno controlado. Fuera de ahí, pues básicamente no hay nada. O sea, es algo que habrá que ir viendo, que los organismos reguladores tendrán que ir viendo. Es algo parecido, por haceros una idea, a lo que ocurre ahora mismo con el coche autónomo, ¿no? Se están haciendo muchísimos avances, pero la sensación que tenemos es que la regulación va un poco por detrás, ¿no?, de lo que puede hacer la tecnología. Es decir, si mañana apareciera un coche autónomo con el máximo nivel de autonomía, que pudiera conducir solo completamente, sin intervención ni apoyo humano, creo que ningún país podría ponerlo a circular, porque no existe una regulación y está claro, pues por ejemplo, si hay un accidente, cómo se dirimen las responsabilidades, cómo se contrata un seguro para esos coches. Es decir, en general no hay una infraestructura, ¿no?, ni regulatoria, ni legal, ni de servicios de apoyo a la tecnología. El tema de la percepción negativa, ¿no?, del rechazo social de la robótica. Ahí nosotros nos hemos encontrado pues con dos aspectos. Uno, lógicamente, el que comentaba, y que además Viviana lo ha dicho claramente, es decir, bueno, es un debate vacío, yo creo, ¿no?, el de que si quitan el trabajo o no quitan. Bueno, es una pregunta un poco... es decir, no tiene sentido ni siquiera como pregunta, porque no creo que se pueda responder con la evidencia que tenemos a día de hoy. Quitará trabajo, lógicamente, creará otro, pero decir más que eso no creo que podamos... decir. Sí que es verdad que hay resultados contradictorios un poco en los estudios que se han hecho, ¿no? Y hay cosas que quizás pueden ayudar, que nosotros hemos utilizado desde el punto de vista pedagógico. Por ejemplo, Oxford Economics presentó un trabajo hace, pues creo que 5 o 6 años ya, en el que hablaba que precisamente hay una serie de paradojas que se dan en la automatización y en la robotización, ¿no? Porque puede ayudar a humanizar los servicios. Cuando las personas tengan más tiempo para dedicarse a la comunicación emocional, para dedicarse a las personas, ¿no?, y menos para hacer cosas que no aportan valor ninguno. Pensad en el cuidado, por ejemplo, pues las enfermeras. Pues las enfermeras, si no tiene que preocuparse de cambiar no sé qué, de poner la inyección, porque todo eso lo hace un robot, pues puede dedicarse más a comunicarse, ¿no?, con el paciente. Entonces, en ese aspecto creo que el papel precisamente de la robótica colaborativa es clave, ¿no?, porque demuestra, o de alguna forma hace tangible y hará mucho más tangible cómo pueden colaborar robots y humanos, en el sentido de que se creará un nuevo espacio común que desconocemos. Insisto, no creo que se pueda conocer, es decir, no creo que tengamos que empeñarnos, ¿no?, en saber qué es lo que va a pasar con los puestos de trabajo, pero se va a ver que hay un nuevo espacio en el que pueden coexistir ocupaciones humanas y ocupaciones robóticas, con posiblemente unas ventajas que serán evidentes, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en la parte industrial, yo os podría contar muchas anécdotas sobre la parte normativa, porque en estos últimos 15 años, sobre todo saliendo un poco de Europa, ¿vale? Porque se suele pensar en normativa siempre estando en el país en el que está, y Europa es uno de los sitios donde más normativa y más burocracia existe, donde más se desarrolla y más... para poner un robot en una fábrica hoy en Europa, pues tiene que tener marcado CE, tiene que cumplir una serie de ISOs. Es el sitio con más... yo no lo llamaría trabas, pero sí que regulación que tienes que cumplir o normativa que tienes que cumplir. Pero en cuanto saltas a China o a Vietnam, como estoy yo aquí en este caso, pues el paradigma, el escenario es completamente diferente. Y me río porque tenemos cobots que son asiáticos, que están comprados aquí, que no somos capaces de poner en Europa, ¿vale? Son cobots de bajo coste, y cuando digo bajo coste es muy bajo coste, ¿eh? Estoy hablando de un cobot industrial por menos de 3.000 euros la unidad, y el fabricante no quiere certificarlo para Europa, no lo necesita, porque el mercado que hay aquí en Asia para su venta ya es suficiente. Y cuando le hemos pedido que queremos llevarnos el robot a Europa, porque en el más largo plazo nosotros la visión que tenemos es que las líneas de producción estén en la planta del cliente. Nosotros sabemos que eso va a llegar, que ese paso que os expliqué antes de copio y pego la línea, que ya la tengo digital y ya la tengo montada y soy capaz de duplicarla muy rápido, nos permitirá hacer lo mismo en una planta de Volkswagen que esté en Nuremberg, en un terreno justo al lado. Y cuando la línea termine la plataforma de entregar todos los componentes de la plataforma del coche que sea, pues nos la llevamos a otro sitio, ¿no?
Entonces, a nivel regulatorio, para que os hagáis una idea, los países cambian mucho. Y os puedo poner otro ejemplo de otra cosa que nos ha ocurrido, que Amazon se convirtió en uno de nuestros mayores clientes, en concreto Amazon Robotics, que es la división que crearon cuando compraron una empresa que se llamaba Kiva, que salió del MIT, que fue la primera empresa que desarrolló estos robots que habréis visto seguramente en muchos vídeos de intralogística, que mueven las estanterías dentro de los robots de Amazon. Sí, sí. Y tuvieron un problema de regulación fuerte, porque las compañías de seguro no les querían asegurar los almacenes con tantos robots moviéndose a gran velocidad. Y nosotros entramos ahí a ayudarlos porque vendemos unos componentes magnéticos que son antenas y receptores que permiten calcular la distancia a la que está el receptor de la antena con mucha precisión sin que les afecte la interferencia de otras señales de radio, la wifi o el metal, ¿vale? Y eso lo llevan hoy todos los robots de Amazon, todos los robots que salen de intralogística de la línea de producción que tienen en Boston, y gracias a esas antenas receptoras que lleva el robot y una antena que se coloca el operario cuando tiene que salir al almacén en el chest, que se llama, en el chaleco, pues los robots automáticamente detectan al operario con la señal magnética y se paran como si fuera un campo de fuerza, ¿no? Y a día de hoy Amazon es uno de nuestros clientes está en el top 10 de clientes de facturación por este motivo. Sin esta antena, sin este control magnético, no hubieran sido capaces de tener una aprobación para tener un seguro que les cubriera de responsabilidad civil. Muy bien, entonces vemos que, como todo, es un tema de evolución, ¿no? Y que más tarde o más temprano tardaremos en adecuarnos o habituarnos, pero que al final están ahí y los robots tienen su aplicación. Antes se contaban ejemplos que eran muy elocuentes, como el tema de cuando hay posiciones de trabajo que tienen riesgo, y yo creo que ahí pues los acabaremos aceptando. Nosotros en el Centro Español de Logística, uno de los temas que más estamos trabajando es todo el tema de la distribución urbana de mercancías. Y bueno, ahí pues nos cuesta ver en qué plazo vamos a poder ver este tipo de robots entregando domiciliariamente en mercancía, pero precisamente por un tema de rechazo, normativa. Antes ha sacado el tema de los seguros, pero digamos que es una solución para aspectos en los que está creciendo la demanda y no hay oferta de laboral tampoco. Y pensamos que puede ser una solución y hay que explorarla, ¿no? Al menos. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que es cuestión de tiempo que se acepte y que lo pongamos en marcha. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y simplemente para terminar vamos a hacer una ronda rápida para agotar el tiempo, en el que os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el principal reto que tenemos ahora mismo de la robótica colaborativa y cuál veis la tendencia de futuro? Frase, minuto de oro, cada uno de vosotros, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué retos tenemos y hacia dónde vamos? Viviana, empezamos por ti. Sí, sí. Creo que ahora mismo la robótica, igual que todas las tecnologías, pues es unas cosas que miras y dices, pues parece que está todo inventado, pero a la vez parece que es totalmente nuevo y que todavía queda muchísimo espacio por recorrer, y es más lo segundo, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, y por eso creo que hay que seguir desarrollando e invertir siempre en I+D. Creo que las empresas no se tienen que conformar ni siquiera con su propio producto. Puedes haber tenido un buen producto o tenido una buena solución, pero todavía queda mucho que hacer. Por ejemplo, en sostenibilidad, todavía tenemos que conseguir que los materiales, los robots, pues sean también más de producto local, que sea, que sea posible pues reutilizar, reparar y reciclar, ¿no? Y entonces en todo eso también poder utilizarlo en tu producto y también seguir ofreciéndoselo al cliente, me refiero. Poder ofrecer una fórmula de, oye, mira, yo te estoy vendiendo un producto, pero que tu producto no se vaya a quedar obsoleto, que es el mayor riesgo que hay ahora mismo. Que, oye, que si nos sale una nueva innovación o si sale una nueva actualización, se la puedes ofrecer a tu cliente para que tu cliente no tenga algo que en 2 años, ¿no? Ya no le sirva. Pues muchas gracias. Daniel. Bueno, yo creo que el reto fundamental de la robótica es aprender a trabajar con la incertidumbre, ¿no? Yo creo que esa es la mayor dificultad. Y por eso los cobots, por lo menos a medio plazo, es un sistema tan interesante, ¿no? Pero incluso cuando tienes que trabajar con un factor humano, pues tienes que gestionar situaciones que pueden ser en cada sesión operativa completamente diferentes, ¿no? Y en eso todavía no somos demasiado buenos. Nos están haciendo bastantes avances en temas de machine learning, de aprendizaje automático, vamos, sobre todo con redes neuronales profundas, aprendizaje por refuerzo. Hay una serie de técnicas que están dando buenos resultados para cosas concretas, para resolver problemas concretos. Y recientemente, pues no sé si conocéis un trabajo de Google que se llama Gato, que es el primer, digamos,
modelo de inteligencia artificial que puede resolver un montón de problemas diferentes, ¿no? Con el mismo modelo, el mismo entrenamiento. Y esa es un poco la línea, yo creo, que va a generar un escenario disruptivo, ¿no? en los próximos años. En ese sentido, pues claro, las tecnologías de robotización, o vamos a decir de sistemas globales ciberfísicos, ¿no? que es hacia donde nos dirigimos inexorablemente. Estamos viendo que converge pues, todas las tecnologías. Pasamos de hablar de la web 2.0 y blockchain a la web 3, ¿no? basada en estándares distribuidos. Se empieza a hablar ya no de Internet de las cosas, sino Internet de las cosas autónomas, ¿no? Los avances en inteligencia artificial con aplicaciones pues cada vez más precisas, ubicuas. Al final lo que vemos es que todo va a poder ser automatizable y la forma de mejorar la eficiencia, la competitividad va a pasar por métodos de robotización y métodos de automatización en el sentido más amplio imaginable del término, ¿no? Muchísimas gracias. Y Claudio, que ya vamos contra las cuerdas. Muy rápido. En la parte de fabricación nuestra, os cuento un poco cuáles son los objetivos de largo plazo del centro de referencia que tenemos en Málaga, ahí en España. El primero, como así a nivel global, aunando todas las tecnologías, no solo cobots, sino de todo lo que he hablado y todo lo que está por venir, es claramente fábricas digitales, ¿vale? Le llamamos fábrica digital a un poco lo que he explicado antes, ¿no? Una línea de producción cercana, completamente automatizada, sin intervención humana, totalmente flexible, que sea capaz de fabricar alto volumen y muchas referencias con pedidos directos de la fábrica destino. Nosotros hablamos siempre, tenemos la inercia de hablar desde un punto de vista B2B, ¿no? Porque es nuestro mercado. Y con integración de toda la cadena de suministro, toda la supply chain entera, desde el origen, que puede estar en Asia o donde sea, todo automatizado y todo automático hasta llegar a la línea de producción flexible y de alto volumen. Eso a súper largo plazo, ¿vale? ¿Qué cosas están haciendo como retos a corto o medio plazo? Pues el siguiente proyecto que esperamos poner en marcha, no más allá del año que viene, es una inversión completa del supervisor o el ingeniero de automatización, combinando realidad virtual o realidad aumentada con todas las técnicas de programación de robots. O sea, nosotros tenemos mucha interacción con las empresas de realidad virtual porque usan nuestros componentes, usan nuestros magnéticos, y entonces, pues, con los guantes hápticos, más las gafas, más algunos sensores y cámaras, pues el ingeniero experto, que a lo mejor puede estar aquí en Vietnam, es capaz de manejar o de programar en remoto una línea completa de producción que puede estar en Málaga o en Marruecos o en China o donde sea. Y luego, por último, toda la parte de programación y deployment de toda esta automatización, incluidos los cobots, requiere este experto del que yo hablaba, que tiene que saber programar y tiene que saber depurar bien los movimientos, los controles, el feedback, los sensores con los que tenga que interactuar para que todo vaya fluido y sea capaz de realizar la tarea a la que le hemos querido poner el robot, ¿no? Bueno, pues ya a día de hoy ya hay técnicas de machine learning y de inteligencia artificial para que esta programación sea semiautomática o casi automática. Cuando digo esto me refiero a un motor donde automáticamente, simplemente indicándole las directrices de los movimientos o de lo que quieres que haga el robot, sí, te desarrolla todo el código. Claudio, tenemos que dejarlo aquí, Claudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta sesión, Ramón, Viviana, Daniel y Claudio. Y Spot, no nos vamos a olvidar de Spot tampoco. Muchísimas gracias. Volvemos a la 1 en punto. Hasta ahora. Hasta luego. Gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.